Bienvenidos todo el mundo a Crónicas de un Debray Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Ya saben de qué va este asunto, si no, ya lo entenderán. Y antes de entrar al tema de hoy, quiero hablar de dos cosas, una positiva y una irritante. Iniciemos con la irritante. Hoy en el capítulo de ¿por qué cada vez es más difícil publicar de manera tradicional versión La Cámara de los Secretos? La vieja tarada Nuevo secreto, acabó de decir que niega el holocausto. Dice que los Yazis, porque no sé cómo es Twitch y YouTube con llamar a los fascistas, es no atacaron a personas trans. 5 minutos en Google hubiera desprobado eso, pero ya está loca. Y gracias a eso seguimos con que no es la historia lo que vende, sino es el escritor en un inicio. No importa qué tan bien, qué tan chingón escribas, las editoriales, si quieres buscar si quieres publicar de manera tradicional, las editoriales van a ser muy cuidadosos contigo y va a ser muy difícil. Gracias, Joan. Y la buena es, en streams pasados dije que, aunque a mí no me gustan mucho de los libros que son populares en BookTok o BookTube o algo así como A Crown of Thorns and Roses, no, siempre he dicho que es una comunidad muy buena, que es una comunidad que ha hecho más, que hace bien, que está padre ver que hay círculos de lectura, que nadie tiene el derecho de criticar lo que una persona lee, nadie tiene el derecho de criticar lo que otra persona lee. Y BookTok acabó de hacer algo muy bueno. Se me olvidó el nombre de la persona, creo que era Oscar o Omar. No, creo que era Oscar, no sé por qué es Oscar. Pero era una persona que no sabía leer. Y BookTok, él se prometió que iba a terminar leyendo 1000 libros mil libros eventualmente. BookTok le empezó a dar recomendaciones de libros, como él se empezó a grabar leyendo en voz alta, y había pronunciaciones malas, pronunciaciones que claramente eran palabras que le costaban trabajo. BookTok le empezó a guiar de no lo pronuncies así, pronúncialo así, estas son las recomendaciones, y hasta donde tengo entendido, hoy en día ya se volvió un lector ávido. Él no solo se enseñó a leer, sino gracias a BookTok lo metieron al mundo de la literatura, de los libros, y se volvió un lector. Y ahí es lo que quiero decir de por qué siempre voy a decir que BookTok, que es una comunidad que nació de fanfics, es bueno, y porque sigo diciendo que los fanfics a final de cuentas es una fuerza buena, a pesar de vamos a ser sinceros, a pesar de toda la basura que hay, es a final de cuentas algo bueno. ¿Por qué? Porque bien hecho, este círculo de fanfictions, estas comunidades en línea, pueden ser muy positivas. Le ayudaron a alguien a aprender a leer, y eso es genuinamente algo excelente en este mundo. Y ya, esas son las dos cosas con las que quería medio decir. Una era una queja de por qué nos sigue complicando la vida a todos los otros escritores, hasta loca. Y la otra de nunca es muy tarde para aprender a leer, y hay comunidades en línea que los van a ayudar y les van a dar muy buenas recomendaciones. BookTok es bueno, BookTube es bueno, los fanfics son buenos. Ahora sí, hoy voy a continuar un poco con Fallout. Pero voy a hablar algo muy en específico de Fallout. Algo que para mí es uno de sus mejores puntos narrativos, que es su compañía malvada Vault-Tec. Voy a aprovechar para hablar de este tropo, la Evil Company, y cómo voy a hacer dos buenos ejemplos, que son Vault-Tec y Omnicorp de Robocop, y un muy mal ejemplo que ha sido parodiado aquí hasta el infinito, que es Weyland Yutani del universo de Alien. Antes de eso, vamos a hablar rapidito de qué es una compañía malvada, cómo funciona el tropo. El tropo dice que en un futuro ficticio y no muy lejano, las compañías van a tener más poder que los gobiernos y van a tomar decisiones por parte de los gobiernos, y los gobiernos se van a volver, ahora sí que, extensiones de estas compañías, y ellas van a ser efectivamente las que gobiernen al mundo. De nuevo, algo ficticio y no real, completamente distópico e imposible. Es un tropo muy popular porque es muy correcto de que en estas sociedades hipercapitalistas y en el mundo capitalismo en el que vivimos,
no le importamos a las empresas, no le importamos a las compañías. Aunque ustedes sean adultos Disney, especialmente Disney tiene... mm, mm, ya sea Disney, ya sea Apple, ya sea Amazon, Amazon como trata a sus empleados, ya sea los juegos de Elon Musk, nuestro Nepo Baby de esmeraldas de sangre de Sudáfrica más estúpido que existe, o sea, hace una mitad del Lex Luthor de Petatiux. No hay compañía a la que tú no importas como persona. Nunca van a velar bien por ti. Eso es algo comprobable, eso es algo cierto, eso es algo que nadie, honestamente nadie puede negar. Aún sus compañías favoritas, Nintendo, PlayStation, Sony, les valemos madres como personas. Lo único que quieren es ganar y generar más dinero. Así que cuando estas compañías se vuelven o se ficcionalizan y ciertos aspectos se exageran para seguir con la presentación de esto nunca podría pasar, se vuelve un enemigo muy fácil, un enemigo muy que genera mucho vitriol verdadero de parte del lector, porque vamos a ser sinceros, a nadie nos gusta la esclavitud es mala, ¿ok? No creo que eso sea algo muy controversial que decir. Y a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. A nadie nos gusta de tú tienes que hacer esto porque yo te lo digo. Vean a los niños que son criados así y se vuelven excelentes mentirosos. Y este reflejo se ve en que si tienes un enemigo que lo controla todo y te intenta controlar a ti, pues obviamente la rebelión es heroica, es noble por naturaleza. No tienes por qué meterte, aunque en settings, en géneros como Cyberpunk, como World of Darkness, como A Tale of Two Cities, que no es una compañía, pero aplica lo que voy a decir. También te puedo decir que la propia revolución hasta puede ser construida por las propias compañías como operación de bandera falsa. Para los que no sepan, una operación de bandera falsa es un acto aparentemente terrorista o que aparentemente va en contra de algo que fue utilizado o que fue permitido, que fue organizado por la parte ofendida para que puedan lanzar un contraataque. El caso más famoso es decir que Irak tenía armas de destrucción masiva. Eso es una operación de bandera falsa. Una vez que se llega a esto, una vez que se inicia la revolución, pues puede ser lo más chiquito como para libertades personales o dependiendo de la historia puede ser una revolución mundial para un nuevo mundo. Dependiendo el setting, dependiendo la historia que quieras contar, a veces funciona de que estas compañías malvadas sean tan indestructibles que esta pequeña libertad personal que logran adquirir los personajes es algo monumental y algo increíblemente heroico. Por ejemplo, Arasaka o Militech en Cyberpunk 2077 o Cyberpunk en general. El juego de rol, no necesariamente el género o subgénero. Y es difícil plantear una buena porque a veces, y lo vamos a ver cuando hablemos de Weyland Yutani, la compañía puede ser muy malvada, pero puede ser tan estúpida de que sigue haciendo lo mismo y siguen fallando y fallando y fallando y que no muestran tanto que, por más realista que sea, y como eso es lo más realista, no funcionan como antagonistas. A veces, para ficcionalizar las cosas, tienes que hacer a una presencia antagonista mucho más inteligente de lo que sería en la vida real. La realidad es más extraña que la ficción. A la ficción le demandamos un nivel de lógica que la realidad no puede no tener. Y soy mexicano, soy el país que corrió a Salvador Dalí porque éramos más surreal, porque somos más surreal de lo que él era. ¿Y cómo haces una buena empresa malvada? ¿Cómo haces una mala empresa malvada? Iniciemos con el ejemplo negativo, que es Weyland Yutani, que ha sido parodiado y satirizado de aquí al infinito. Y luego nos vamos por las buenas, que son Omnicorp a una escala muy pequeña y Voltec a una escala mucho mayor. Weyland Yutani es básicamente el antagonista principal en el universo de Alien. No voy a contar Prometeo, no voy a contar nada de eso, porque no me gusta el retcon que le hicieron a las historias. También vamos a hablar mucho de retcon en este episodio de un Debray anunciado,
Porque hay cierta estigmación hacia la palabra retcon o retconear algo, cuando puede ser una herramienta muy útil. En el caso de Weyland Yutani no realmente lo fue, porque aunque entiendo por qué lo hicieron, el landing, el aterrizaje no les quedó tan bien. Weyland Yutani es la compañía que sabe que existen los xenomorfos o los alien. En la primera y en la segunda película, que son las buenas, son la compañía que siempre lleva un androide o lleva a un middle manager que le piden que traiga un huevo de xenomorfo de regreso para que pueda ser estudiado. En la primera película eso tiene sentido, es un contacto con una vida que no tenía precedente o antecedente, solo sabían que existía, pero no habían podido capturar uno. Así que cuando el androide y la computadora Mother quieren un huevo de alien, pues ahí en la historia tiene sentido de que la compañía malvada lo quiera hacer. Hasta ahí sigue siendo una buena compañía. ¿Por qué? Porque tiene, luego en el universo expandido y en las historias, Weyland Yutani tiene en medicina, en ingeniería, en todo lo de aeroespacial. Es básicamente la compañía más poderosa en la Tierra y que lo gobierna todo. Pero la codicia, que es el elemento más importante en Weyland Yutani y en las compañías malvadas, la codicia y la prepotencia, pero sobre todo la codicia, los lleva a querer más. Ya hay mineros de planetas, queremos más. Así que cuando hay rumores o empiezan a investigar de esta especie que es el depredador perfecto, pues obviamente lo quieren para hacer armas para el ejército, porque esta codicia va en mano a mano con la crítica a, a la industria de armas en Estados Unidos. Todas estas tres compañías son un ataque muy fuerte al capitalismo de Estados Unidos. Son ideologías muy liberales. Y a mí me gustan, porque, surprise. Pero, y mucha gente en Fallout empezó a decir, ay, lo hicieron liberal, y es como, no, es una industria malvada, una compañía malvada como antagonista, como fuerza antagonista, siempre va a ir en contra de ideas republicanas norteamericanas. Eh, porque porque así es, así son creadas estas compañías. Son super codiciosas, hiper archi contracapitalistas, así que es un ataque contra el capitalismo, etc, etc, etc. Weyland Yutani en la primera película tiene sentido. En la segunda, ya cuando todo un planeta cayó por una infección de alienígenas y siguen queriendo un huevo de alienígena, ahí es donde Weyland Yutani se vuelve el hazmerreír de las compañías malvadas. ¿Por qué? Porque en el mundo real, si existiera esa compañía, seguiría y seguiría y seguiría y seguiría. Porque así lo es. Vean a Elon Musk, vean a Jeff Bezos. La codicia nubla la lógica. En una historia siempre vamos a demandar cierta lógica y cierto grado de verosimilitud para que las cosas que nosotros veamos digamos, ah, sí, esto tiene sentido. El simple hecho de que Weyland Yutani, irónicamente, al ser la más realista de todas, sea también la peor, o sea, la más mala en sentido de villano de caricatura, pues genera discusiones muy chistosas y la hace una mala compañía antagónica, porque no aprenden de que no importa cuánto quieran ir por el xenomorfo, siempre les va a salir el tiro por la culata. Es parte de los comentarios de las dos películas de Alien, de que no puedes controlar a la naturaleza, de que algo alienígena, algo tan ajeno a la humanidad, pues obviamente no puede ser entendido y no puede ser controlado por la humanidad, especialmente cuando es algo que efectivamente no solo caza a los humanos, sino nos utiliza como incubadoras. Así que Weyland Yutani se vuelve esta parodia de sí mismo cuando parece villano de caricatura de ahora sí atraparé al xenomorfo y me volveré rico en la carrera de armas. Y se vuelve burla, no cambian, no se adaptan, no hay nada. Y como pierden y pierden y pierden y pierden en cada película, se vuelve no una amenaza. Espérame. Eso, cámara. Eso, ahí estamos. Se vuelve una parodia de sí mismo. Y de nuevo, es la más realista, especialmente cuando ves cuenta cómo es el mundo real actual, es la más realista de todas, junto con Voltec. Pero en una historia, Weyland Yutani se vuelve patético. E irónicamente, en el universo de Alien, el simple hecho de que sea patético, aunque digo que es una mala compañía malvada, funciona muy bien en el universo de Alien.
irónicamente también funciona también que siga habiendo Weyland Yutani. Como referencia de que ellos intentan o ellos se creen que son el poder más grande en la galaxia, en la humanidad, cuando hay algo, un animal salvaje que ni siquiera pueden atrapar y no pueden comprender y los mata a todos y les genera pérdida tras pérdida tras pérdida tras pérdida. Y esto súmales que luego meten a los depredadores y luego a los ingenieros y ya pues Weyland Yutani se vuelve el hazmerreír del hazmerreír, pero ahora adrede. Lo que es muy inteligente es como este mal tropo de esta compañía hipercapitalista de que por un momento fue, es que no aprenden, luego se volvió en que, es que es parte de la caracterización, no aprenden y eso lo vuelve bueno. Y no estoy hablando de la caída de la Tierra ni nada por el estilo, eso son historias de los cómics. Así que sí, es un ejemplo malo, pero dentro de la historia funciona tan bien que irónicamente termina siendo un buen ejemplo. Eso es Weyland Yutani. Ahora vamos con las dos que son buenas desde un inicio y que cumplen todo objetivo e irónicamente le aprendieron tanto a Weyland Yutani, por eso quedó primero de las de Weyland, que aunque no sé cuál vino primero, dejen checo. Alien. Que siempre pasa esto. Hay algo aquí lento. Según yo, Alien fue primero, sí, 1900, sí, ese sí me lo sabía, 79, que Robocop. Sí, por 10 años, 1987, sí, ok. No, por menos de 10 años, no sé matemáticas, soy escritor. Gracias a Weyland Yutani luego vienen los dos ejemplos de excelentes compañías malvadas que, aunque sean satirizadas, cumplen el propósito porque así fueron pensadas originalmente. No hubo tanto retcon en donde se cayó la reputación y la tuvieron que salvar. La primera es Omnicorp de Robocop. Es posiblemente al futuro al que nos estamos dirigiendo así de dientes, el de Robocop, con el calentamiento global y todo lo que está sucediendo. Y es una compañía, es la de menor escala porque básicamente solo nos pone en la ciudad de Detroit, aunque nos dan a entender que tiene influencia en otras partes del mundo. Pero en la primera película, Omnicorp lo gobierna todo, o tiene un dedo muy importante en todos los pasteles de injerencia social. Policía, armas, o sea, seguridad, armas, creo que hasta bloqueador solar, televisiones, todo en lo que te puedas imaginar, Omnicorp está presente. Por eso la compañía se llama Omni en todos lados, Corp. Es la corporación, la Omnicorporación. Lo que hace a esto, a una excelente compañía malvada. Hola Noverland, estamos hablando de compañías malvadas como Tropo y aunque ya hablamos de Weyland Yutani de Alien, ahorita estamos hablando de Omnicorp de Robocop para eventualmente hablar del tema principal del video, que es Voltec y lo buen y cómo ha sido también construida como antagonista, como compañía antagonista, que es para mi gusto actualmente la mejor compañía malvada en la ficción. Digo la ficción porque no puedo decir Disney. Y en Omnicorp nos presentan en la película esta organización, esta compañía que tiene alcance en todo. Que es todo lo que esta compañía hace ha influenciado o tiene control sobre la gente, desde propaganda, desde propaganda obvia, propaganda sutil, el simple hecho de que Robocop, el personaje principal, el héroe de la película, es un lacayo de Omnicorp y no puede, y está en su código de que no puede ir en contra de la empresa, ahí te dice todo lo que te tiene que decir sobre la empresa. Al final de la primera película, Robocop sí mata al malvado y mata a los que lo mataron a él y a su esposa y lo convirtieron a él en Robocop. Pero Robocop no gana, él sigue siendo esclavo y gato de Omnicorp, simplemente trabaja en la policía de Detroit. Te lo dije muy rápido, ok. Estamos hablando de una compañía, del tropo una compañía malvada. Ya hablamos de Weyland Yutani de Alien, que fue la primera, que en conciencia popular.
porque en literatura ha habido varias, que inició bien, se volvió una parodia de sí mismo, e irónicamente esta parodia terminó funcionando dentro del propio universo de Alien, como irónicamente al ser un mal ejemplo en general de una compañía malvada, se volvió un buen ejemplo de una compañía malvada patética. Ahorita estamos mencionando Omnicorp de Robocop, y luego voy a hablar de Voltec, la compañía malvada en el universo de Fallout, y la que es, para mi gusto, la compañía malvada por excelencia hoy en día en el zeitgeist popular. Por cierto, ve la serie de Fallout, está muy buena. Amazon Prime. Entonces, al final los buenos no ganan contra Omnicorp. Y no voy a hablar de la secuela ni de la tercera parte. Estoy hablando purititamente de la primera película de Robocop, que es la más importante y la más influyente. Robocop 2 sigue un poco la misma historia y termina muy similar, en donde lo que te marca mucho Robocop es estas compañías llegan a ser tan grandes y tan poderosas por sí mismas, de que ya empieza a ser esta máquina que genera dinero y que se vuelve parte tan importante de la vida. No estoy hablando del universo de DC, estoy hablando de Alien, de Robocop y de la serie Fallout, que está basada en los videojuegos del mismo nombre. De DC podría hablar del X-Corp, pero no quiero ahorita meterme con cómics porque es un desmadre muy cabrón. Y honestamente no soy tan fan del X-Corp como compañía. Se me hace... Tengo mis opiniones y no son importantes para este stream. Y el punto que deja al final Robocop 1 y 2 es que, aunque sí puedes matar a un CEO de esta empresa, lo único que va a hacer es como una hidra. Le vas a cortar la cabeza, pero va a crecer otra. Y posiblemente y va a ser peor, puede ser mejor, puede ser peor. No lo sabes. La historia de Robocop es muy personal. Como dije al inicio del stream, no es una de estas historias en donde una libertad personal, cuando se adquiere en estos mundos hipercapitalistas y distópicos, donde las compañías son más poderosas que países, una libertad personal, algo personal que adquieren o que logra alcanzar los personajes principales, se siente como este esfuerzo heroico, y porque lo es, y como de que puede que en el futuro sea mejor. Porque sí, mata al primero de Robocop por technicalidad cuando es despedido. Cuando es despedido y ya no está... Y cuando Murphy ya no está rompiendo las 3 reglas de nunca ataques a alguien de Omnicorp, nunca ataques a nadie de tal, se siente como puede ser derrotada esta compañía. No va a ser rápido, no va a ser actual. Nuestro protagonista sigue siendo un perro en correa de la compañía, pero ya se muestra de que se puede lograr. Termina un poquito mejor porque en esta historia de Robocop él logra alcanzar una libertad personal que no tenía cuando lo pusieron en la armadura y en la tecnología. Y ahora sí, hablemos de mi favorita, Voltec. Voltec es... Como compañía, Voltec agarra mucho de Weyland Yutani en que tiene un dedo en todo. Es súper codiciosa y ambiciosa. Y también le aprende a Omnicorp en el sentido de que la burocracia que es parte, porque se me olvidó mencionar, que lo que hace muy poderoso a Omnicorp en Robocop es que su burocracia influye e ingiere en todo aspecto de la vida humana en el universo de Robocop. Voltec es igual, pero tiene algo que las otras dos, una gran ventaja que las otras dos no necesariamente tienen, que es por la propia naturaleza del juego, de los juegos, de los libros, de los cómics y ya de la serie. Lo que nos van revelando de Voltec es pequeño, es el gran enemigo en el universo de Fallout, pero todo lo que hace esa compañía está en el trasfondo. No, su injerencia directa se siente de maneras más insidiosas que Omnicorp y que Weyland Yutani, por el simple hecho de que todo lo que sucedió en el universo de Fallout es por Voltec.
Voltec tiene una mano en eso, y no solo tiene una mano en eso, sino irónicamente los buenos, los que salen de las bóvedas, los personajes principales, son parte de Voltec, sin saber que son parte de Voltec y que están llevando o que están siguiendo la agenda de esta corporación tan malvada. Eso es lo que hace a Voltec, para mi gusto, como ya lo he dicho, la mejor compañía malvada en ficción actualmente. Pero ahora bien, ¿qué es Voltec? De lo que sabemos, y no quiero contar todo porque también quiero que jueguen o que se metan en el universo de Fallout. Voltec tenía injerencia en el gobierno gringo y en el gobierno chino, y tenían una mano en todo. Para 2077, antes de la Gran Guerra, todo objeto o máquina, Codsworth, las máquinas flotantes, las televisiones, el sistema Special con el que educaban a los hijos, todo algo tenía que ver Voltec. Tenía el alcance de Omnicorp y tenía el alcance de Weyland Yutani. Pero la gente, los middle managers, que son los que siempre, los que aparecen en Fallout 4 o los que son el ghoul, los middle, no el ghoul, los de las bóvedas, los overseers, hay de dos, hay los que no saben y los que sí saben, lo cual genera como este juego de no sabes si son malos por accidente porque así fueron criados en el universo postapocalíptico o porque ya la sabían. Y lo que hace a Voltec más exitosa que Omnicorp y más exitosa que Weyland Yutani es que Voltec gana. Inicias el juego desde el primer Fallout hasta Fallout 4 y Fallout 76, no juegan 76, y la serie, Voltec ganó. Voltec hizo lo que quiso, no lo pudieron tener y ya está en otra etapa con un nuevo arenero. Spoilers para uno de los pedazos más grandes de lore de Fallout. En Fallout, por muchos años, no sabíamos o había informaciones conflictivas de quién había tirado la primera bomba nuclear en el mundo. Si China, en la nueva guerra, si China o los Estados Unidos. Había referencias a que igual había sido China, pero que igual había sido Estados Unidos, o que los habían tirado al mismo tiempo. O en Fallout 2 en Fallout 3 empezaron a decir, no, igual fueron aliens, igual fueron alienígenas los que tiraron, los que nos engañaron a los humanos. En la serie, y sorpresa de nadie, nos revelan que Voltec había tenido tanto control que querían algo nuevo. Estaban haciendo apuestas la gente inteligente o los líderes de Voltec de quién podría evolucionar mejor a las personas. Así que, ¿qué experimentos ellos podían hacer o qué rama de Voltec podía llevar a la humanidad a un mejor futuro? O, ¿quién podría, a final de cuentas, hacer que la humanidad sobreviviera al final del mundo? Así que Voltec fue los que lanzaron las primeras bombas, fueron los que llevaron a las primeras bombas e iniciaron la gran guerra con la que básicamente el mundo casi se destruye. Pero eso era el plan. ¿Por qué? Porque Voltec había hecho un sistema de bóvedas, vaults, gracias al miedo de la Guerra Fría, de los 50, la cultura ellos la propagaron de que siguieran mucho como esta figura nuclear de los 50 y el miedo rojo, pero hasta el 2077. De nuevo, compañías más poderosas que un país, totalmente ficcional. Y ellos habían creado este sistema de bóvedas, bóveda 101, bóveda 001, donde ya tenían tecnología para A, ellos vivir indefinidamente, y B, ellos habían utilizado estas bóvedas como lugares de apuestas, en esta bóveda yo voy a hacer algo mejor mi bóveda va a ganar a la tuya y va a sacar a los verdaderos herederos, nuestros verdaderos herederos para colonizar al mundo y taming the wild nuclear west. Así que Voltec destrozó al mundo por placer, por juegos, porque querían verlo. Y en los juegos, cuando visitas diferentes bóvedas, te vas a dar cuenta te va a dar cuenta la primera vez que posiblemente la bóveda de la que sale tu personaje es una de las bóvedas control,
Es decir, en todo experimento hay un grupo de control y un grupo donde se experimenta. El grupo control es el que se mantiene estable, el que se mantiene normal, el que no se modifica, y los otros son los modificados. Posiblemente tú vienes de una bóveda control en donde se mantuvo a la sociedad lo más parecida a lo que era en la superficie. Obviamente con propaganda de Voltec bien metida hasta por las orejas, en donde no hay nada afuera, aquí está la civilización, ustedes son especiales, ustedes son normales, aquí todo está bien. Pero cuando vas visitando otras bóvedas, puedes encontrar desde bóvedas muy chistosas en donde una está completamente llena de una simple persona llamada Steve, clones de la misma persona llamada Steve, a bóvedas muchísimo más oscuras como la bóveda, no me acuerdo, creo que era la 11, no era la 11, una bóveda en donde estaban experimentando los efectos de paranoia, no de paranoia en la población, así que la mitad estaba utilizando los trajes azules clásicos y otros rojos. Siempre se decía que había un traidor entre ambas facciones y dejaron que eso funcionara, y que también decían que una de las dos facciones querían matar a otra. Cuando se dio cuenta que esto era mentira, solo quedaba un sobreviviente en esa bóveda y ya habían matado a todos los demás. Otra en donde la carne era de clones, la otra en donde la bóveda había quedado lo suficientemente abierta después de X años para que estuvieran los Vault Dwellers de esa con poca educación, pero un chingo de armas para poder sobrevivir a los ataques de los Raiders. Todo esto eran ejemplos y ejercicios y experimentos que Voltec hace con la sociedad. Ya depende cómo tú juegues, puede ser muy malvado, puede ser muy bueno, puedes hacer lo que tú quieras. También, en teoría. Y tú puedes afectar esto y tú descubres lo horroroso y lo horripilante que es Voltec como compañía y lo efectiva que era. Porque justo lo que tú necesitas, tu Pip-Boy, la cosa que se ponen aquí los personajes principales, que te da el filo en el combate con el sistema VATS, que te permite poner el radio, poner mapa, el que te da este pequeño extra que te permite sobrevivir en los Wasteland, es de Voltec. La mayoría de las armas son de Voltec. Aún el instituto, el grado más Tech Bros hipertecnológico en Fallout 4, los malos de ese juego, son una rama de Voltec. Todo regresa a Voltec en Fallout. ¿Por qué? Porque Voltec ganó. A diferencia de Weyland Yutani, que no puede ganar contra el Alien, o de Omnicorp, que gracias a la libertad del alma de Murph siempre tiene que cambiar CEOs y cada vez pierden más a Detroit, Voltec inicia ganando. Y por eso la hace una gran compañía oscura, una gran compañía malvada. Porque no la puedes detener. No puedes salvar al mundo de su influencia. El mundo ya se acabó. Lo que puedes hacer tus personajes es mejorar lo que pueden para hacer la vida más sencilla, para traer un poco más de humanidad al salvajismo del Wasteland. Pero no puedes contra alguien que ya ganó. Y que por propia naturaleza van a ganar. Porque sí, mata a todos los CEOs que sobrevivieron de Voltec, si es que sobrevivieron o se convirtieron en monstruosidad de carne y piel y músculo y computadoras como lo era The Master, o no me acuerdo cómo se llamaba, en Fallout 2. Hazlo. El daño ya está hecho. Y por eso, como escritor, se me hace muy, muy padre de, si vas a poner una compañía malvada, haz de dos. O ponla que puedan ser derrotadas como Shinra Electric Company en Final Fantasy VII, o en serio pon de que no van a ganar, ya ganaron. Ya tus personajes principales están recogiendo las piezas como en Fallout. Por eso el nombre, The Fallout. No solo le hace referencia
a la radiación de las bombas, sino a cuando hay una tragedia, lo que viene después de Fallout es lo que se tiene que limpiar. Por eso el nombre. Y llegamos a este punto con Voltec con algo llamado retcons, o cuando se reescribe algo, cuando reescribes un pedazo de información o de historia en tu propio juego o en tu propia historia, y puedes adaptarlo a eso. Hay casos buenos y hay casos malos. Últimamente hay como esta demonización ante el retcon de, si no está escrito originalmente, ¿por qué no lo respetas? Oh Dios, cuando a veces hay retcons en la historia normal, o sea, vean a Disney. Siempre vamos a terminar hablando de Disney si hablamos de compañías malvadas. Iniciamos con Walt, soy un nazi Disney encubierto y admiro la filosofía nazi. A la etapa más progresista en de los 60 a los 90. Y ahorita en la etapa de no podemos decir nada controversial o nada político porque, oh Dios, porque se nos olvida que el arte, y sobre todo el arte infantil, tiene que tener colmillos para que los niños aprendan y los niños son más inteligentes de como nosotros lo tratamos. Hay retcons en la vida real, pero es que en el backstory está escrito por personas aún dentro del mundo. Es fácil de entender que esa reescritura porque así sucedió en esa parte. Hay como esta idea sacrosanta de que una vez que está escrito no se puede modificar. Y no, si sirve para la historia, modifícalo. Que sí, un buen escritor, bueno, los mejores escritores no van a tener necesidad de reescribir, sí. Que aún así lo van a terminar haciendo porque somos personas y somos falibles, también. No hay que demonizar la idea del retcon porque el retcon te puede llevar a cosas más interesantes. Como por ejemplo, Weyland Yutani se volvió en una compañía muy, muy pendeja, pero con retcons terminó funcionando dentro de su propio mundo como una compañía tan inútil que no solo llevó a la destrucción de la Tierra, sino nunca pudo controlar a un animal salvaje. Eso se logró gracias a los retcons. En Omnicorp, el retcon de que no puedes detener a una compañía tan grande, poco a poco fue modificada de que van a gastar tanto esfuerzo en Detroit, en intentar o Robocop les va a traer tantos daños en seguridad y en costo de vida porque van a andar matando a tantos miembros de la mesa directiva y a tantos CEOs que eventualmente sí les va a afectar el bottom line. En Cyberpunk, el retcon de que Arasaka se volvió la compañía más poderosa cuando era Militech llevó a cosas más interesantes como a Militech experimentando con inteligencia artificial de nuevo, poniendo más en plan lo que va a seguir en las secuelas de Cyberpunk 2077. Y en Fallout, en los primeros dos habían dejado tan ambiguo quién había tirado las bombas que la serie, en el primer capítulo, básicamente nos confirman de no, fue Voltec. Algo que no venían, que intentaron ponerlo como cosas más locas como eran alienígenas o Sasquatch, yo no me acuerdo qué. No, un retcon de que Voltec es tan malvada que básicamente ganó. Esos ejemplos se lograron gracias a retcons. No hay que tenerle miedo a la reescritura aún en obras anteriores. Simplemente hay que hacerlos de manera inteligente. Si es algo que pusiste tan al frente de tu propia historia, ahí sí va a ser más difícil reescribir algo. Si lo pones mucho en el fondo, en el trasfondo, va a ser más fácil modificarlo, porque en el trasfondo pueden dar ideas ambiguas y la ambigüedad y el trasfondo vive en ambigüedad. Porque el mundo es ambiguo y es muy gris, no hay cosas tan claras. Cuando está sucediendo enfrente de ti, ahí es un poco más claro porque es comprobable por los ojos, por la lectura, por las acciones de los personajes. Y otro ejemplo que hace a Voltec tan gran compañía malvada es que inició como una compañía muy boba. De que sí crearon pero boba siniestra, boba payaso tenebroso. De que sí, iniciaron haciendo las bóvedas y está la bóveda de Steve y sus clones. Pero luego también están los overseers en la tuya, donde hay propaganda, donde manipulan la información, manipulan la educación. Está la de los experimentos con los supermutantes. Está la de los androides. Está tal. Así que
Sí, la primera impresión que tenemos de Voltec es de boba, es que es una compañía payasa a la Weyland Yutani, pero empiezas a escarbar y te das cuenta de no, es más Omnicorp, es mucho más malvada y es genuinamente el mal en la tierra, el capitalismo. Y como solo nos dan vistos de qué es Voltec, aún en la serie solo nos dan ciertos dejos de qué es la compañía, siempre va a ser el gran malo no que nunca vas a poder pelear en Fallout. Va a ser the greater scope villain de la historia. Porque no sabes nada, solo sabes su influencia. Y si solo sabes cómo ha influenciado en algo y no sabes qué es lo que ha influenciado, ahí puedes entrar en terror de lo que el racista más grande de todos los tiempos en la literatura, H.P. Lovecraft, logró hacer muy bien, que es el terror a lo desconocido. Es este ente éldrico, monstruoso, que no puedes comprender y que no puedes medir y que no puedes interactuar con, pero solo puedes estar en contacto con la influencia que ha tenido en el mundo, en las personas, en la sociedad. Y eso le da un aire tan siniestro a la compañía, a Voltec, que aún lo bobo de las compañías, los lados, sí te pueden causar risa en un sentido del humor muy mórbido y negro, pero aún así eso ya agarró un trasfondo muy sangriento, muy oscuro, muy malvado. Lo que hace a Voltec la mejor compañía malvada en la ficción actual, a mi parecer, es que ya no es solo es la compañía, ya es una idea. Ya no puedes derrotar a Voltec porque Voltec lo es todo. En el mundo, Voltec ganó. Voltec es. Es más. Es lo más cercano que tienes a un dios de la maldad en Fallout y eso le da un peso muy importante a esta compañía ficcional. Es este cautionary tale, esta advertencia de no dejes que una compañía tenga tanta injerencia en políticas y en gobiernos que puedan hacerlo todo. Básicamente termina condenando al capitalismo de la codicia por el simplemente por ser codiciosos nos va a llevar a la destrucción de la especie, lo cual es muy cierto, pero también dice, nadie puede tener tanto poder, ni una persona ni una compañía, porque así es como se acaba todo. Y eso lo vemos en ejemplos, es con lo que jugamos, estamos lidiando con los vidrios rotos mundiales y nunca lo vamos a poder limpiar porque el mundo ya es un wasteland radioactivo. Y también aquí hay un comentario que se puede hacer acerca de que Bethesda nunca se va a atrever a poner una historia de reconstrucción como el final bueno de Fallout 2 porque va a terminar con la mercadología o la mercadotecnia más popular de la franquicia, que es Vault Boy, que es The Brotherhood of Steel, que son los ghouls, que es Dogmeat, que es las Power Armor. Se les va a acabar nuevos juguetes que vender. Y hay un comentario que se puede hacer así de... Y sí, no está mal hacerlo. Pero también existe el comentario en el sentido de que destruir es más fuerte que reconstruir. Y Voltec no va a permitir que se reconstruya algo que esté fuera de sus manos, estas nebulosas manos y garras de la compañía. Como moraleja, vean la serie en Amazon Prime, está increíblemente buena, es de las mejores adaptaciones de un videojuego que ha habido actualmente, tiene el mismo sentido del humor negro, y cuando te pones a rascarlo un poquito bajo la superficie, es uno de los mundos diegéticos y narrativos más horribles que existen y en los que menos quisieras vivir. Te manejan las revelaciones muy bien, te manejan la tragedia que es el universo de Fallout y lo cool que es el western postapocalíptico diesel punk como cosa visual. La crítica al capitalismo y la crítica a los 50 estadounidenses también están muy fuertes. Entendieron el espíritu de la franquicia y la adaptaron muy bien. Vean la serie. Si tienen computadora, si tienen tiempo, jueguen. Les recomendaría los primeros 2 Fallout, que son 2D, y luego Fallout New Vegas. Pueden saltarse el 4 y el 3.
y sobre todo el 76, pero jueguen Fallout también por si se les llega a antojar. El jueves vamos a hablar de no sé qué sé yo, ya se me ocurrirá, ya lo diré, ya lo avisaré. Pero como siempre, yo soy Diego, soy escritor, esto fueron Crónicas de un Débora ya anunciado. Los veo el jueves. Tomen agüita y sean buena gente.